Buenos días a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Bueno, esta es una clase recuperatoria, así que va a ser un poquito más corta que la tradicional para que ustedes puedan tener como nociones sobre toxoplasmosis y PIF. Vamos a partir con toxoplasmosis y para ello yo les contaba el caso de esta paciente pelusa, que es una paciente que consultó al hospital por una anemia hemolítica, pero a los pocos ratos de estar hospitalizada comenzó a tener complicaciones asociadas a dolor muscular, fiebre y también uveitis. Esto se atribuyó principalmente a algún problema o patología que esté causando signos neurológicos asociados a los signos uveales y signos musculares y la fiebre asociada a la miositis. Esto lo relacionábamos a que la mayoría de las enfermedades que afectan a los ojos de los gatos que pueden causar uveitis son de origen infeccioso y dentro de estas las más comunes son el toxoplasma y el PIF, siendo en este caso el diagnóstico principal una toxoplasmosis. Se inició el tratamiento con clindamicina en este paciente y tuvo buena evolución a los pocos días de iniciar la terapia y con eso se confirmó que se trataba de una toxoplasmosis. Ya el tratamiento fue con clindamicina, 12,5 miligramos por kilo cada 12 horas por 4 semanas. Se inició manejo de dolor, a las 24 horas ya no hubo fiebre, disminuyó el dolor muscular y se fue de alta. Entonces, ¿quién es este parásito que aparentemente se reactivó en esta paciente? Bueno, el Toxoplasma gondii. Ya, el Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado que afecta a la mayoría de los animales de sangre caliente y existe una gran variedad de genotipos y recombinaciones y exóticos en el mundo. Ya de hecho Sudamérica aparentemente es uno de los lugares con mayor cantidad de recombinaciones genéticas que existiría en el mundo. Y esa gran variabilidad se cree que tiene que ver con el que exista distintos tipos de gato en Sudamérica, donde se puede em, con recombinar este parásito, la posibilidad de la recombinación sexual en el tracto digestivo del gato y a hipótesis como la que ya se está resolviendo, que es el tema de la reinfección, en la que se sabe que ya los gatos pueden reinfectarse de toxoplasmosis pasado un tiempo luego que tengan contacto con una nueva cepa viral. Perdón, cepa de protozoo. Existen distintos estadios infecciosos. Ya está el esporozoito, que es el estadio, el quiste que puede estar en el ambiente y que es infeccioso principalmente para humanos y también para ratones. ¿Ya? Vamos a ver que no es la principal forma de contagio en los gatos porque los gatos necesitarían una gran cantidad de esporozoitos para contagiarse. Los taquizoitos están en replicación constante dentro de la célula y una replicación rápida y son los que generan los síntomas clínicos. Y los bradizoitos son los quistes que se forman una vez que el sistema inmune fue capaz de contener al parásito y se forman estos quistes que pueden estar ubicados en distintas partes del cuerpo, pero predominan en mayor cantidad en encéfalo, en sistema nervioso central principalmente, en ojo y en músculo y también en miocardio. Ahora, ¿cómo se infectan los gatos? Ya adelantábamos un poquito que no es la forma más común los quistes, sino que la forma más común es comer o consumir bradizoitos que están enquistados en los músculos de los animales presa. Y existe un estudio que demuestra que los animales presa se contagian a través de el, el- el cambio en las conexiones neuronales que hacen sentir al animal presa que está enamorado básicamente del gato y se acerca mayormente a ellos para que sean consumidos, ¿ya? Existen otras formas en que los gatos se contagian, por ejemplo, está la forma congénita. La forma congénita principalmente da señales de uveitis y la reactivación y la lactancia es muy poco común. Y entonces acá tenemos el estudio que demuestra esta asociación.
Y bueno, para que los gatos puedan tener toxoplasmosis clínica, o sea, que presenten síntomas clínicos, estaría relacionado a la presencia de enfermedades concomitantes, como por ejemplo la inmunodeficiencia felina, la leucemia viral felina, el PIF, o también al uso de inmunosupresores como la ciclosporina o los corticoides. Pero también dependería del tipo de cepa. Hay cepas que afectan a pacientes inmunocompetentes y no solamente a pacientes inmunocomprometidos. Los gatos hacen ambos ciclos, tanto el ciclo sexual como el asexual. El ciclo sexual es el que nos interesa sobre todo cuando hablamos de los aspectos zoonóticos y es lo que principalmente vemos en pregrado, por lo tanto lo vamos a pasar más rápido porque en realidad lo que más nos interesa dentro del aspecto clínico, obviamente sin dejar de lado la importancia de la zoonosis, es que es cómo en el gato y otras especies puede generar sintomatología clínica. Puede generar diarrea al estar enquistado en los intestinos, pero también puede distribuirse a distintas partes del cuerpo y en esta distribución pasa por linfonodos, por páncreas, por hígado, puede pasar por corazón, también por pulmón y su objetivo principal, como está pensando en que se lo coman, va a ir al sistema nervioso para modificar la conducta del animal presa y también a músculo. Y por eso el signo más común de reactivación del toxoplasma es la miositis o los signos neurológicos o oftalmológicos, sobre todo estos últimos cuando se trata de una reactivación congénita. Entonces, cuando tenemos el ciclo sexual, eliminan estos quistes al ambiente que esporulan entre 24 a 48 horas y esto es de importancia zoonótica porque es aquí cuando empiezan a ser infecciosos. La excreción durante 7 a 14 días y la mayoría arroja quistes solo una vez en la vida asociado a una cepa. Pero si se contagia una nueva cepa, puede volver a eliminar quistes, ¿ya? Y esto tiene que ver con esta hipótesis o la teoría más bien de la reinfección que fue confirmada y que habla de que no existiría inmunidad cruzada, por lo tanto existiría la posibilidad de reexcreción de quistes cuando existe un nuevo contagio de toxoplasma. Con respecto a la patogenia, la principal patogenia se da por la división de los taquizoitos. Entonces tenemos esta entrada de bradizoitos al organismo a través del consumo de músculos. Estos se liberan en el intestino, se liberan estos taquizoitos que empiezan a dividirse en forma asexual, invaden distintos tejidos, pero si la respuesta inmune del gato es potente, va a contener la replicación de los taquizoitos y esta contención se transforma en bradizoito, ya que es un quiste en donde estos taquizoitos se están dividiendo ahora como bradizoitos en forma lenta, ¿ya? Em, y esta es la forma en la que se permanecen en los tejidos. Y esto puede durar toda la vida y nunca generar ningún tipo de enfermedad, incluso en gatos inmunocomprometidos. Sin embargo, como decíamos antes, depende de tantos factores, entre ellos incluso la cepa, que puede ocurrir que esto se reactive. ¿Ya? Los signos clínicos de la toxoplasmosis clínica es súper variable. Puede ir desde signos repentinamente y agudo y fatal, como se da en el contagio inicial cuando están consumiendo ciclosporina, aparición lenta o de progresión lenta. La gravedad depende del sitio de localización, van a depender de la cepa que esté involucrada, si existen enfermedades concomitantes, si hay hospederos que son inmunocomprometidos o, como puede pasar en la mayoría de los pacientes, esto no presenta sintomatología clínica. Y la primera infección podría cursar con diarrea. ¿Ya? Existen antecedentes en medicina humana de que la toxoplasmosis podría generar esquizofrenia adquirida, ¿ya? Y esto es uno de desde cuando se empezó a cuestionar si es que efectivamente las infecciones crónicas eran benignas o no. Y en humanos se ha visto que las infecciones crónicas pueden provocar enfermedades neurológicas, principalmente mentales, como evidencia de deterioro cognitivo en personas, la esquizofrenia, la depresión, que aún están en estudio y discutidos. Y en gatos se ha visto que la presencia de estos bradizoitos produce un aumento de factor de necrosis tumoral, del óxido nítrico y de radicales libres, que son
favorecedores de un estado inflamatorio crónico en los pacientes. Por lo tanto, aparentemente no son tan benignas. Ahora, las lesiones histopatológicas más comunes en los pacientes felinos se dan principalmente en pulmón, con un 96,4%, en hígado, con un 93,3%, en páncreas, con un 84,4%, en corazón, 86,4% y en ojos, 81,8%. Como ven, existe una mayor presencia de afectación a nivel pulmonar, pero lamentablemente la afectación a nivel pulmonar es una de las más graves. La toxoplasmosis aguda, cuando se presenta en gatitos recién nacidos, puede provocar nacimientos de prematuros o mortinatos o muertes neonatales, o también puede provocar esta uveitis que puede aparecer con la reactivación posterior. Acá les muestro un caso de un paciente felino pediátrico que presentó una toxoplasmosis aguda y que falleció producto de esto. En el caso de los adultos, la principal patología está dada por signos pancreáticos o de colangitis y cuando se presentan gatos está asociado principalmente a gatos outdoor, por ejemplo, que son cazadores. Entonces deben sospecharse en estos pacientes y un 24% de los pacientes que presentan pancreatitis por toxoplasmosis puede ser casos fatales con pancreatitis necrotizante. También se han identificado pacientes con linfadenopatías mesentéricas que pueden estar asociadas a la presencia de toxoplasmosis. Y vamos a ver que dentro de los diferenciales de una linfadenopatía mesentérica en pacientes jóvenes está la toxoplasmosis y el PIF, ¿ya? Siempre tenemos que diferenciarlos si son pacientes adultos o son jóvenes, porque, por ejemplo, en un adulto podríamos relacionarlo principalmente a enfermedades inflamatorias del tracto digestivo responsiva a corticoides, por ejemplo, lo que antes se llamaba IBD. Por lo tanto, tenemos que siempre relacionarlo a la edad de cada paciente. Hasta acá estábamos hablando de toxoplasmosis aguda, de cómo se presenta cuando recién se contagió el paciente y cuando el sistema inmune no ha sido capaz de contener la infección. Si el sistema inmune es capaz de contener la infección, se van a generar radicioitos y quizás nunca más se vuelva a enfermar o quizás nunca se enfermó, porque puede ser que no haya presentado sintomatología clínica en la fase aguda. Pero puede pasar que si la inmunidad es deprimida o se baja la inmunidad celular, se puede provocar una reactivación y es donde se produce la sinología clínica asociada a la reactivación. El mecanismo aún es desconocido, existe predisposición genética, dependería del tipo de cepa, puede estar asociado a tratamiento con inmunosupresores, puede estar asociado a leucemia, inmunodeficiencia, PIF o también micoplasmas, y las congénitas son las que tienen más reactivaciones. Los signos clínicos más frecuentes, como comentábamos anteriormente, son principalmente sistema nervioso, ocular, muscular, miocardio y pueden o no presentar signos sistémicos. Y los signos raros son nódulos cutáneos o gastritis eosinofílica fibrosante. Em, en el caso del sistema nervioso, tiende a generar signos multifocales. Es la primera causa de otitis infecciosa, es la tercera causa de enfermedad infecciosa del sistema nervioso central y puede no cursar con signos sistémicos. Aquí tenemos un cuadro que esquematiza las principales enfermedades infecciosas que afectan al sistema nervioso central. Tenemos que la principal es el PIF, luego enfermedades que no se conocían hasta el momento, pero que hasta el momento se cree que son PIF. Y la tercera es protozoo, como que sería toxoplasma. A nivel del sistema nervioso central, puede provocar esta meningoencefalitis multifocal no supurativa mielitis, signos como estupor, ataxia, convulsiones parciales, temblores, paresia, cambios de comportamiento, alteraciones en nervios craneanos, signos cerebelares y ceguera se pueden presentar. Si bien existen diferencias en la historia clínica de los pacientes entre PIF y toxoplasma, pero la sinología clínica es bastante semejante. Por lo tanto, algo que nos va a ayudar bastante a poder diferenciar entre ambos es el historial clínico de los pacientes o la epidemiología. Existen antecedentes de mielitis también por toxoplasma, como pueden observar en este estudio, con signos neurológicos asociados a médula espinal y también afectación del sistema nervioso periférico, como es el caso de las polirradiculoneuritis, que en este caso es un gato con polirradiculoneuritis o una polineuropatía periférica asociado a toxoplasmosis.
¿ya? También se pueden presentar miositis o polimiositis. Ya recuerden que la principal presentación de los gatos con polimiositis o polirradiculoneuritis es la ventroflexión del cuello, debido a que no tienen nervio longitudinal, ¿no? Este nervio que, o sea, este ligamento nucal, ¿ya? Y este ligamento nucal, al no estar presente, hace que si hay alguna debilidad muscular, exista esta ventroflexión de cuello. En el caso de los ojos, los signos son semejantes a los del PIF. Ya podemos presentar eh, uveitis con corioretinitis, con precipitados queráticos y también podemos presentar neuritis del nervio óptico. En corazón se puede presentar una miocarditis y también estos reportes extraños de lesiones cutáneas, que en este caso fue un hallazgo, pero encontraron ahí los taquizoitos. En este caso, una gastritis eosinofílica fibrosante, que es una entidad clínica eh, propia de los pacientes felinos, que se asocia principalmente a la presencia de inflamación crónica, que en este caso fue relacionada a toxoplasma, pero no siempre está relacionada a toxoplasma, sino que en este caso coincidió a que esta inflamación crónica era causada por eh, toxoplasmosis. Ah, perdón. La fusión pleural puede ocurrir también en casos pulmonares, por ejemplo, en el que puede existir afectación y se ha encontrado que el uso de ciclosporina que principalmente generaría estos síntomas, que serían los más graves. Aquí lamentablemente una necropsia de un paciente en el que generó afectación del parénquima pulmonar producto de toxoplasma y aquí se encontraron los taquizoitos. ¿Ya? Generalmente se presenta con forma de nódulos y estos nódulos pueden ser puncionables y en la punción podríamos encontrar los taquizoitos, ¿ya? Como se observa en esta imagen. También se habla del concepto de quimioprofilaxis, que es el tratamiento que se ocupa, por ejemplo, en medicina humana, de los pacientes humanos que presentan toxoplasmosis. Estos pacientes, como pueden tener riesgo de encefalitis, se tratan con quimioprofilaxis, con trimoxazol o trimetoprim-sulfa. Y en el caso de los gatos, esto se ha ido investigando y se ha visto que en algunos casos de gatos inmunosuprimidos, que han tenido reactivación de toxoplasma, puede ser útil la quimioprofilaxis con clindamicina. Y aquí recordar que los perritos también pueden tener toxoplasmosis, y que se puede presentar con sinología clínica semejante a la del gato. Un resumen de los signos clínicos que pueden presentar para que los puedan como revisar. Y con respecto al diagnóstico, vamos a ver que la principal forma de diagnóstico es a través de el descarte de otras enfermedades y la confirmación a través del tratamiento clínico, ¿ya? Y es lamentable debido a que no existen herramientas para poder llegar al diagnóstico certero de una toxoplasmosis. La detección de ovoquistes lamentablemente no sirve porque la liberación de ovoquistes ocurre en las primeras 2 semanas de infección y no coincide con la etapa de sinología clínica del paciente. Sí, tiene más bien características zoonóticas, por lo tanto, si encontramos quistes en los heces, tenemos que tener resguardo, pero no tiene connotación con el diagnóstico clínico del paciente. El diagnóstico por PCR es sumamente sensible, por lo tanto no diferencia entre bradizoitos y taquizoitos, por lo tanto no diferencia una infección crónica estabilizada versus una reactivación y sí podría ser de utilidad en líquido cefalorraquídeo o en humor acuoso, ¿ya? Pero insisto que es muy sensible, por lo tanto podría confundirnos con el diagnóstico. La serología, lamentablemente, no es muy útil. Ya la serología, hay gatos que nunca hacen seroconversión y también puede ocurrir que el aumento que se espera para la infección no se dé, o también que pasa que los gatos, como están crónicamente infectados, constantemente mantienen títulos altos de inmunoglobulinas. Pero por lo demás, necesitamos que exista una asociación muy importante entre la inmunoglobulina
y el toxoplasma para decir que se trata de una infección activa, ¿ya? Por lo tanto, que se llama avidez del toxoplasma, avidez de la prueba, ¿ya? Y esto es lo que no hacemos en medicina veterinaria. Por lo tanto, las pruebas de IgG o IgM, la verdad es que no son muy útiles para el diagnóstico de los pacientes con toxoplasmosis. Sí sería útil la detección de taquizoitos en los tejidos, ¿ya? Sin embargo, obviamente es muy raro el poder hacerlo. En sangre no se encuentran porque se encuentran principalmente en los tejidos, ¿ya? Por lo tanto, no es común poder encontrar los taquizoitos, salvo que los encontremos directamente en las efusiones corporales o en los tejidos. El aspirado y la radiografía pueden ser útiles en los pacientes con sinología pulmonar o efusión pleural sospechosa de toxoplasma y en estos casos hay que considerar el riesgo alto que tienen estos pacientes de fallecer. El líquido cefalorraquídeo, las principales alteraciones son que empiezan a aparecer células, ya el líquido cefalorraquídeo es un líquido que es limpio de células, y estas células predominan los polimorfonucleares y los monocitos macrófagos, que si se fijan son semejantes a lo que puede predominar en un PIF, por lo tanto ahí la determinación siempre va a ser asociada a la clínica del paciente. Con respecto al hemograma en perfil bioquímico, no hay cambios sugerentes en estos exámenes, no hay cambios que sean como patognomónicos, sino que van a estar asociados al sitio de la lesión. En sistema nervioso central, las lesiones provocadas por granuloma toxoplásmico podrían ser diferenciales de un linfoma o meningioma, por lo tanto, la idea es que se puedan empezar a considerar. Y finalmente, entonces, el diagnóstico es a través de la exclusión, ¿ya? Aquí hay un resumen de todas las técnicas que hemos ido resumiendo, porque esto es un resumen del resumen, para que sí los puedan ir analizando. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de elección es la clindamicina. La clindamicina es un fármaco que inhibe la replicación del toxoplasma, no lo mata, no lo elimina, sino que inhibe la replicación y además actúa en forma lenta. Demora alrededor de 24 a 48 horas en empezar a hacer efecto. Y tiene otro efecto que es que inhibe la acción de los fagocitos macrófagos y de esta manera disminuye la acción del sistema inmune. Por eso, en algunos pacientes con patologías muy severas, no se recomienda el uso de la clindamicina, como es el caso de los pacientes con patologías pulmonares. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado una terapia efectiva para estos pacientes. Se cree que la doxiciclina podría ser una opción, pero la verdad es que todavía no ha tenido ningún efecto favorable. Em, en el caso de los pacientes que presentan sinología neurológica o muscular, los signos comienzan a desaparecer entre las más o menos 1 o 2 semanas y en algunos casos, por ejemplo, en los casos neurológicos musculares, pueden no desaparecer de todos los signos por generar secuelas, ¿ya? Los signos sistémicos desaparecen entre 24 a 48 horas y las dosis son de 12,5 miligramos por kilo cada 12 horas por 4 a 6 semanas. También está el tratamiento con trimethoprim-sulfa, pero comúnmente no lo utilizamos porque es muy desagradable para los gatos. La doxiciclina, que podría ser una opción, pero no es la de primera elección, ya eso es importante tenerlo presente. Y el tratamiento específico es para la uveitis o tratamiento sistémico en caso de haber dolor. Como les comentaba, los casos pulmonares o sistémicos complicados, existe una baja respuesta a la clindamicina o incluso un efecto perjudicial de esta. Ahí se recomienda asociar con otros medicamentos como la sulfenamida, triphenoprim sulfa, que sería el cotrimoxazol, pero en estos casos solamente podemos ocuparlo por vía sistémica, porque recuerden que es muy desagradable para los gatos de forma oral. Y la pirimetamina, la verdad es que no lo ocupamos en medicina felina. Y en estudio está el toltrasuril, la acitromicina, el fluconazol, doxiciclina, minoxiclina y claritromicina. Lamentablemente también existe resistencia, resistencia a los parásitos, a las drogas y las principales resistencias se dan para las sulfonaminas, la piremetamina y la clindamicina. Con respecto a la evolución en pronóstico, entonces decíamos que los signos clínicos comienzan a disminuir entre 24 y 48 horas, que son principalmente la fiebre, la hiperestesia, la inapetencia,
excepto los déficits de motoneurona inferior y atrofia muscular que pueden tardar semanas en resolver en gatos con polimiositis o polirradiculoneuritis. Y los signos del sistema nervioso pueden no resolver totalmente debido al daño permanente causado por la inflamación del sistema nervioso central. El pronóstico es reservado a malos, quedan como portadores crónicos y existe el riesgo de reactivación. Con respecto a la salud pública, para quienes comen carne, esta debe ser cocinada a altas temperaturas durante 10 minutos o congelar las carnes a menos 12 grados durante 3 días. Utilizar guantes durante las labores de jardinería o al manipular carnes crudas como de cerdo, cabra o cordero y lavarse adecuadamente tras ello. Lavar las verduras siempre antes de su consumo. Las bandejas de arena de los gatos deben limpiarse diariamente y el riesgo de la leche de cabra y moluscos marinos filtradores existe. Consideraciones para embarazadas y inmunosuprimidos. Los gatos tienen que evitar la caza, ser indoor estricto. Para esto es importantísimo que tengan enriquecimiento ambiental. No alimentar gatos con carne cruda. Desalentar el consumo de insectos o cucarachas porque estos comen heces. Y determinar en gatos anticuerpos de toxoplasma. ¿Para qué serviría esto? Serviría, por ejemplo, si el paciente presenta IgM predominantemente, quiere decir que ya pasó la etapa de contagio agudo, ya, por lo tanto es menor el riesgo de generar enfermedad. Pero ojo en gatitos chicos de 3 a 4 meses, porque la inmunidad materna, que sería el traspaso de IgG, puede durar incluso hasta esa etapa. Por lo tanto, si yo detecto IgG en un paciente de 3 meses, puede ser que este paciente todavía esté incluso en la fase de eliminación de oquistes. Por lo tanto, puede ser un riesgo de la salud pública. Así que principalmente los cuidados deben ser los cuidados de la caja de arena, evitar la caza, que sean gatos indoor. Ya con esas cosas ya deberíamos ayudar considerablemente a prevenir el riesgo y sobre todo educar a la comunidad que la presencia de un gato no supone un mayor riesgo de enfermar, que la principal fuente de contagio en humanos es la carne mal cocinada. Cuando se detecta que en gatos el periodo de eliminación de boquistas ya terminó, ojo con la inmunidad materna. Y en los gatos, si van a consumir carne, congelar la carne por mínimo 2 días y evitar la caza. Vacunas están en estudio, la verdad es que no se ha podido encontrar alguna que sirva. Se asocia principalmente al riesgo zoonótico en la preparación de las vacunas. Y como conclusiones finales, el gato reservorio implicado en las nuevas cepas. Se desconoce el rol patógeno de las cepas. En humanos se cree que, en humanos y en gatos, perdón, incorporar toxoplasmosis como diagnóstico diferencial es un diagnóstico más bien clínico y tiene consideraciones de una salud. Así que ahí les hice un mega resumen para que lo puedan tener para su estudio. De todas maneras, están las presentaciones para que ustedes puedan revisarlas y cualquier duda me pueden consultar al correo. Muchas gracias por su atención.